Espérate, que creo que no tenemos audio. Ayer a las 10 llegué, pero no. Me da miedo. Yo creo que se escucha, tu micrófono ya está listo. Pero si escuchas, exacto, confirma que Escucho recording in progress. no. No. Es por eso Ya quedé con la está. duda. Ahí está. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar el inicio del día de hoy. Pues lo que vamos a revisar hoy es la parte de basofilia, por quien les habla Luis Carlos Sucros Berrío. Pues en este vamos a hacer un pequeño abordaje de la basofilia, su importancia clínica, el fenómeno hematológico que corresponde según la basofilia y pues su definición, sus causas y su implicación a nivel de la parte médica como tal, la relevancia clínica que va a tener en cuanto a toda la parte de hematología. Como definición tenemos que la basofilia pues indica, como su nombre lo dice, el aumento del número a un conteo normal de basófilos a nivel de la sangre periférica y estos pueden conllevar a cambios a nivel del sistema inmunológico. También se considera basofilia como tal, poniéndolo en números, sería cuando supera el 0,2 por 10 a la 9 litros, lo que representaría a un porcentaje mayor al 1% en cuanto al nivel total de los leucocitos. Y la parte de los basófilos van a tener una importancia clínica porque estos van a ser a la vez precursores, o sea, su contenido va a ser de la parte de histamina, heparina, leucotrienos y van a estar implicados en diversos procesos inflamatorios y alérgicos de los pacientes. Como tal, pues la principal función de la parte de los basófilos, pues son y se encargan de liberar mediadores químicos, como en este caso sería la parte de la histamina, y también nos van a ayudar para, nos van a ayudar como respuesta inflamatoria ante cualquier agente agresor que llegue a actuar sobre el cuerpo. Y lo otro es que va a tener que la cantidad de basófilos a nivel de la sangre puede relevar o estar relacionada con procesos inflamatorios y van a ser como unas especie de señalizaciones o de señales para marcar que algo está ocurriendo en cuanto a la condición clínica de un paciente. Con respecto a la parte de su origen de los basófilos, pues el dibujito que ya todos conocemos viene de la parte de la producción a nivel de la médula ósea a partir de las células progenitoras eh, y va a ser todo su recorrido hasta llegar a su producto final, que sería la parte del basófilo como tal. Lo otro es que van a ser encargados de liberar mediadores químicos, principalmente los cuales van a estar mediados por inmunoglobulina E y citocinas, y van a participar en diversos procesos del cuerpo, algunos que pueden ser patológicos y otros que pueden ser como mecanismo de defensa del cuerpo. Dentro de esto, de los más principales, va a estar las reacciones alérgicas, la hipersensibilidad tipo 1 principalmente, y va a actuar como modulación a nivel del sistema inmune frente a algunos agentes agresores como podrían ser respuestas frente a parásitos. Eh, lo que decíamos, cuando tenemos una función o contra una reacción alérgica, tenemos que van a encargarse de liberar en altas concentraciones la histamina para generar una respuesta rápida frente a la alergia que está generando dicho proceso y este va a generar un cambio a nivel de la economía corporal, marcándote que está ocurriendo un proceso inflamatorio de características rápidas. Lo otro es la parte de la modulación de la inflamación. Aquí se va a generar por liberación de proteasas y citoquinas, las cuales nos ayudan a controlar daños y promueven la defensa contra agentes externos que serían agresores. La defensa contra patógenos, ahí van a combatir directamente, principalmente sería los principales patógenos que nos ayudaría a regular, sería la parte de parásitos y va a estar pues por la parte de células especializadas que se encargan de limitarlo. Siguiendo con las causas, van a existir muchas causas que nos pueden llevar a una vasofilia. Dentro de estas causas, vamos a dividirla por grupitos. El primero sería lo que correspondería a los trastornos mieloproliferativos. Dentro de estos trastornos, el más común, el más prevalente va a ser la leucemia mieloide crónica, es la que más se va pues, ver reflejada.
en proporción y va a ser seguido de lo que sería la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la trombocito, Trombocitema. trombocitemia esencial, perdón. Eh, Dentro de otras causas, vamos a encontrar lo que sería vasofilia secundaria a procesos inflamatorios y o alérgicos. En este, pues como lo mencionábamos, van a ser respuestas de hipersensibilidad, sobre todo cuando el paciente tiene antecedente pues, de asma, rinitis, una urticaria. Ahí van a ser donde van a estar y es como la principal de las inflamatorias y alérgicas. También van a estar en procesos crónicos, como sería, por ejemplo, la tuberculosis, procesos de varicela o influenza y en enfermedades intestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual pues también se da por procesos de acumulación crónicos. Se puede ver también relacionado en algunas patologías como serían las causas derivadas de los trastornos de endocrinopatías. Dentro de esto, lo principal sería la parte del hipotiroidismo y la parte de la acromegalia, siendo más frecuente la parte del hipotiroidismo. Eh, y los otros factores que los agruparemos como factores no patológicos, ahí ya vienen diversas causas, como su nombre lo dice. Puede ser derivado, por ejemplo, causas como el estrés, puede ser un liberador sin tener una causa aparente de los niveles de basófilos. En el embarazo se podría considerar también que puede ser un ligero aumento de ellos, se puede considerar dentro de la normalidad, como el proceso fisiológico propio de toda la cascada inflamatoria del embarazo. Y algunos medicamentos también podrían considerarse como desencadenantes para los niveles de basófilos. Dentro de estos principalmente estaría lo que sería la parte de los corticoides, podrían jugar un papel importante. Entonces, en resumen, tenemos cuáles serían las causas. Serían las reacciones de hipersensibilidad, que sería principalmente alimentarias, algunas drogas o algunas inhalaciones pues, de sustancias directamente también pueden generar esta patología. Procesos inflamatorios crónicos, como sería la asma, la rinitis y la sinusitis serían los principales. Puede estar relacionado en pacientes con mixedema, puede tener los pacientes, como lo mencionábamos, con colitis ulcerativa en algunos casos de carcinoma. También puede estar presente perdón, en enfermedades crónicas, como sería directamente la leucemia mieloide crónica, la policitemia. También podría estar en anemias hemolíticas, pacientes posterior a la esplenectomía y en algunas neoplasias tipo leucemia basófila, que es como la que más se presentaría. Su sintomatología va a ser muy florida, muy variada y va a determinar de cuál sería el agente causal. Entonces, pues obviamente en los procesos alérgicos va a estar relacionado con síntomas respiratorios altos, como sería la parte de estornudos, congestión nasal. Directamente cuando ya tenemos trastornos mieloproliferativos, se puede acompañar de fatiga, pérdida de peso, síntomas en general. Y cuando ya tenemos causas endocrinológicas, podría estar relacionado a síntomas relacionados a la parte del hipotiroidismo. En este caso sería la parte de la piel seca, el aumento de peso sin causa aparente, letargo en el paciente. Estos síntomas, como les decía, son muy floridos, muy variados y es muy complejo llegar solo al diagnóstico con las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Para su diagnóstico vamos a requerir de ayudas de laboratorio. En este caso, lo primero sería la parte de su abordaje por medio de un hemograma completo. En este hemograma, lo que les mencionábamos, vamos a buscar que estén la relación de basófilos con leucocitos superior al 1% total. Eso ya nos daría para tener la indicio de que hay una alteración en cuanto a los niveles basales de los basófilos y se puede confirmar también con la presencia de ellos a nivel del frotis de sangre periférica o el frotis en general. Como tal, ahí ya después vamos a hacer estudios que irían a ser complementarios, pero más específicos según la sospecha clínica que tenemos. Si es algo más mieloproliferativo, ya tendríamos que solicitarle al paciente la parte de su FISH o directamente la PCR, pues sospechando una leucemia mieloide crónica. O los estudios complementarios, en este caso podría ser todo lo del perfil tiroideo, si yo estoy sospechando en una causa que sea más endocrinológica.
También se puede estar relacionado con un proceso, con pruebas complementarias como serían las serologías y estudios reumatológicos para descartar otras posibles causas de lo que serían las principales generadoras de esta vasofilia. Aquí como tal en esta tablita, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Que va a depender siempre de su sintomatología, de cuál sea la causa como tal. Si es una reactiva secundaria, va a ser un proceso inflamatorio crónico, ahí ya sabemos que va a estar ligado también a la parte de sus procesos alérgicos, endocrinopatías, mientras que si hablamos de causas que sean de tipo clonales, ya pensaríamos directamente en lo que decíamos, la leucemia amiloide crónica como la principal causa, siendo aproximadamente el 50% de las causas clonales, y ya después seguido de la policitemia vera, la trombocitopenia, hay las diversas causas que ya mencionamos. Como tal, como conclusión de esto, ¿qué vamos a llegar? Aquí la importancia clínica de la vasofilia es que nos va a indicar que pueden haber diversas condiciones a nivel de la salud del paciente. Estas condiciones pueden estar o van a estar marcadas con una importancia clínica. Esta importancia es que son respuestas rápidas a un proceso que está sufriendo el cuerpo de agresión en este momento. Es importante también tener una evaluación adecuada. Con esta evaluación vamos a buscar directamente hacer un diagnóstico oportuno, y para poder generar un tratamiento efectivo acorde a la patología, a la dolencia que está presentando el paciente. Y también nos puede servir el conteo de los mismos para tanto el diagnóstico y el seguimiento de cómo está respondiendo al tratamiento el paciente. Entonces, por eso siempre importante no excluir de la parte del ABH los niveles de basófilos. Esto con respecto a lo que correspondería al primer tema, que era la parte de la vasofilia. Y ahora vamos a entrar al segundo tema, que está un poquito más completo, más extenso, que sería directamente la mastocitosis. Como tal, como mastocitosis, en definición tenemos que va a ser directamente la mastocitosis engloba un conjunto de enfermedades las cuales van a estar caracterizadas por el acúmulo obviamente de los mastocitos. Estos se van a dar principalmente este acúmulo en nivel de piel, pero también tener en cuenta que puede tener afectación de otros órganos, incluso hasta de otros sistemas. Como tal, su etiología no está clara, no está bien definida, se dice que todavía es desconocida, y tiene generalmente una aparición la cual tiene características que son esporádicas y es raramente relacionada a herencia familiar. Por la predisposición o la afectación en cuanto a sexo, se dice que los afecta por igual, pero sí hacen un marcado énfasis en que la raza que más se ve afectada va a ser predominantemente la raza blanca. ¿Cómo ocurre todo el proceso con la parte de la fisiopatología de los mastocitos? Aquí va a generarse diversos procesos en cuales las células van a generar, pues la cual viene de los precursores hematopoyéticos, va a desencadenar una respuesta acelerada a nivel de la dermis principalmente y de otros tejidos que pueden estar o órganos comprometidos. En esta se va a dar una hiperestimulación en cuanto a la parte de la inmunoglobulina E, por un receptor que va a tener una mayor afinidad y va a desencadenar que vamos a tener cambios en cuanto a la parte de su sobreexpresión. Esto nos va a llevar a que, como este receptor tiene mayor afinidad, va a disminuir directamente la respuesta de los mediadores inflamatorios. Entonces, se va a generar un proceso. Este cambio o estímulo que puede ser físico-químico nos va a generar una respuesta inmunológica. Como está descontrolada el regulador de dicha respuesta, se va a exacerbar la parte de la degranulación y esto nos da una respuesta de liberación de la cascada inflamatoria, de los mediadores de la cascada inflamatoria. Ahí directamente estaría implicado lo que sería la histamina, la heparina, la parte de la prostaglandina D, el ácido hialurónico, antileucotrienos, directamente también va a estar los factores activadores plaquetarios. Entonces, con toda esta respuesta activada, se va a dar la lesión o la afectación a nivel cutáneo o sistémico, dependiendo pues lo que está afectado en el paciente. Dentro de estos factores
físico-químicos, ahí tenemos que ahí van a ser no inmunológicos. Y estos se van a deber a diversos estímulos, perdón. Estos estímulos podrían estar relacionados con actividades físicas extenuantes o muy excesivas, directamente a fricciones o roces muy fuertes a nivel de la piel, también a cambios drásticos en cuanto a la exposición de la temperatura, cuando estamos expuestos a bebidas calientes, cuando estamos directamente relacionados con algunas comidas que sean excesivamente picantes y o hasta el alcohol podría ser otro de los desencadenantes. En cuanto a los desencadenantes farmacológicos, ahí tenemos que van a haber un grupo grande, amplio de fármacos, los cuales podrían generar toda esta respuesta. Los principales va a ser la parte de la aspirina, la codeína, los AINES como tal, morfina, algunos relajantes musculares, tiamina y algunas sustancias psicoactivas, como sería la parte de la escopolamina, por ejemplo, y algunos opiáceos. Entonces, serían como los principales fármacos que podrían ser desencadenantes. Y dentro del grupo de otros, esta va a ser muy diversa, muy variada y van a ser desde factores estimulantes como los rayos X, directamente alguna parte de la causa emotiva o el estrés emocional en el paciente. Directamente otra podría ser picaduras a vectores, como sería la picadura a mosquitos, avispas, abejas, alguna ingesta de crustáceos, langostas o directamente cangrejos pueden ser de los principales alimentos que podríamos tener como desencadenantes dentro del grupo de los no farmacológicos. Aquí como tal, de antecedentes tenemos que los mastocitos están implicados en muchas de las respuestas o de las reacciones que va a tener el organismo como tal y tienen la propiedad de reaccionar a diversos estímulos, como lo mencionábamos. Cualquiera de estos estímulos, por ejemplo, una patología alérgica, como el asma, la rinitis, dermatitis atópica, puede ser la respuesta que estamos presentando ante dicha agresión. Y esta va a ser la desencadenar, perdón, toda la cascada inflamatoria que mencionábamos. Como tal, tenemos que la mastocitosis para la OMS desde 2008 ya la tenemos como un grupo o una subcategoría de neoplasia del grupo de las mieloproliferativas. Y en este grupo, pues tenemos enfermedades mieloproliferativas que son muy extensas y dentro de las más extensas, por decirlo así, la mastocitosis va a ser de las más completas que vamos a tener. Y estas van a presentar morfologías, características distintas, perdón, que pueden ser morfológicas a nivel de inmunofenotipo, a nivel también de la presentación clínica que va a tener, la respuesta celular en el organismo y los órganos que pueden verse afectados por dicha patología. Eh, como tal de clasificación, ahí tenemos que la sintomatología, pues muchas veces va a ser como la presentación inicial según el grupo etario donde se ve la exposición a dicha patología. Y esta va a variar ampliamente. ¿Qué quiero decir con esto? No suelen ser las mismas causas para niños de menores de 2 años, para niños de 2 a 12 años y de adolescentes y adultos jóvenes van a ser otras causas, las cuales nos va a variar mucho los factores asociados, como sería todo lo del pronóstico, la sintomatología y la sobrevida misma del paciente como tal. Entonces, ahí hay muchos factores que van a jugar un papel fundamental. Como tal, tenemos que la mastocitosis es una enfermedad que aún pues, se considera poco común, pero tiene una incidencia desconocida. No hay niveles como tal. Por ejemplo, en México encontré que tenía una afectación aproximada de uno por cada 100.000 nacidos vivos. Era como el valor promedio que tenía, pero no son datos muy fehacientes. Entonces, ahí está todavía a nivel mundial muy limitado esa partecita con respecto a la cantidad de pacientes que se ven afectados. Y esta tiene una distribución la cual tiene características bimodales hasta en el 55% de los casos, los cuales van a ocurrir, como les decía, con pico máximo en el desde que nace hasta los 2 años de vida. Ahí vamos a tener que va a haber una afectación aproximadamente del 55% de los casos. Ya después, en grupos de niños de 2 a 15 años, vamos a tener que tenemos aproximadamente del 10 al 20% de los casos y el grupo restante ya se va a guardar para lo que sería
serían adolescentes y adultos jóvenes, que son donde más se presentan. En este, generalmente en niños pequeños, la principal característica es que van a ser síntomas muy autolimitados y puede prácticamente desaparecer solos, sin necesidad, en muchos casos, de medicamentos, y se manejaría como si fuera solo un proceso de una urticaria pigmentosa. Entonces, es mucho menos agresiva entre más pequeño se presente como tal. También va a tener que es menos común que tenga afectación a órganos o a sistemas como tal cuando se presenta en población de 0 a 2 años de edad. Y que entre más pasa el tiempo, mayor afectación de otros órganos y sistemas. Entonces, como tal, tenemos también que la mayoría de pacientes se dice que en condiciones globales van a ser de buen pronóstico y pueden estar asociados a alivio espontáneo, por lo que mencionábamos, que hasta el 55% de los casos se van a presentar en menores de 2 años. Cuando hablamos ya de afectaciones más graves, lo que les decía, ahí vamos a necesitar estudios que van a ser mucho más completos para poder llegar a toda la parte de su diagnóstico y mirar qué otros órganos o qué otros sistemas van a estar comprometidos. Como tal, la parte de su fisiopatología, aquí tenemos que la parte de los mastocitos se van a diferenciar de los tejidos periféricos y ahí se va a generar una sobreexpresión de los factores de célula madre que vendrían a ser estos acá, y en estos van a generar un estímulo o una respuesta a nivel del el CD117, que sería el CKIC que actúa aquí, en la cual va a haber una respuesta acelerada o va a generar una mutación, la cual va a generar, o sea, genera una mutación. Esta mutación, que viene siendo la D816B, va a generar una ganancia en cuanto a la proliferación descontrolada de los mastocitos. Entonces, cuando tenemos dicha mutación, va a favorecer esta proliferación. Y esta mutación la vamos a encontrar hasta aproximadamente en el 80% de los casos con mastocitosis. Entonces, es muy importante tener la D816 como la principal desencadenante de la patología. Y cuando ésta está presente, generalmente va a generar respuestas en cuanto a los mediadores de liberación o invasión de los sitios donde iría el mastocito. O sea, hay una respuesta descontrolada de dicha producción a nivel celular y va a desencadenar todo el proceso inflamatorio que ya habíamos mencionado. Entonces, los mastocitos provienen directamente de los progenitores, en este caso sería de lo que sería el CD34 a nivel de la médula, y van a estar circulando normalmente por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los procesos de su diferenciación, donde van a llegar a fijarse en algunos órganos puntuales, que son los que se van a ver pues a futuro cuando pueden tener compromiso de ellos. Ahí van a ver también insuficiencia de factores a nivel de las células madre, que sería la mutación que les mencionaba, la D816B sería la principal, y en algunos casos también puede haber mutación de la B560G, que sería el otro 15% aproximadamente de alteraciones a nivel del CQI, que es el CD117. Como clasificación, van a haber varias clasificaciones. Con respecto a su clasificación clínica, la vamos a dividir en tres, que sería la parte cutánea, la parte sistémica y la parte maligna. Con respecto a la parte cutánea, la subdividimos a su vez como urticaria pigmentosa, mastocitoma solitario o directamente la telangiectasia macularis eruptiva perstans. Como tal, en este orden, así tal cual, va a ser la frecuencia en que se pueden llegar a presentar. Esta sería como la clasificación clínica. Y existe otra clasificación que es como más conocida, más usada, que sería directamente la de la OMS, que nos las divide directamente en 7 grupos, en los cuales va a estar la mastocitosis cutánea, perdón, la mastocitosis sistémica indolente, mastocitosis sistémica asociada con enfermedades hematológicas clonales, con células no de mastocitos, y la cuarta, que sería la mastocitosis sistémica agresiva, la quinta, que sería la leucemia mastocítica, y la sexta, que sería el sarcoma mastocítico, y la séptima, el mastocitoma extracutáneo.
En este orden de frecuencia se van a ir presentando y ahora voy a detallarles como un poquito más por sus subgrupos, entrando primero con lo que sería dentro del grupo de las mastocitosis cutáneas, la urticaria pigmentosa, que dentro de todas se considera que es la más frecuente. Esta afecta principalmente el grupo etario que se ve más afectado, que sería los lactantes y niños pequeños. En esta generalmente va a tener un brote de aparición en el cual va a estar entre los 2 a los 2 años de edad y en algunos casos está descrito que desde el momento del nacimiento ya puede tener manifestaciones el paciente. También puede estar asociado en cuanto a su clínica con múltiples lesiones, las cuales van a ser de características pigmentadas, pueden ser maculopapulares o nodulares en algunos casos. También pueden tener como descripción que van a ser mal diferenciados sus bordes, no va a estar bien definido y sus tamaños pueden variar de milímetros a centímetros, pues según la afectación del paciente. También te puede generar síntomas clínicos muy llamativos que sería la coloración de la piel donde está afectada, te va a dar una coloración como de color naranja y puede formar placas con relieve directamente, los cuales pueden ser palpables. Con esta urticaria tenemos que, como sitio de presentación, lo más común es que se presente a nivel del tronco. Cuando es muy extensa o cuando está muy distribuida, puede comprometer también la parte de extremidades, pero es poco frecuente y en ella va a tener como un signo clínico patognomónico que sería el signo de Darie. En este como tal es donde está la lesión. Vamos a hacer un frote sobre la lesión con cualquier objeto, puede ser pues descrito hasta con la mano y en esta nos debería generar lo que sería un halo a nivel de donde está la lesión. Entonces aquí en este punto del lado izquierdo, donde estaría el halo rojo, la piel naranja que les mencionaba, ahí hacen el frote de la piel directamente con la mano y te va a generar la imagen que está del lado derecho, que es donde ya se forma un halo. Ese es como un signo muy patognomónico de cuando tenemos alguna lesión relacionada a la parte de la mastocitosis. Va a ser como el principal parámetro de evaluación para hacer diagnóstico sin necesidad, bueno, el diagnóstico inicial, sin necesidad de otros exámenes complementarios. Como les decía, puede tener afectación principalmente del tronco y el tamaño de las lesiones va a ser muy variado en cuanto a la urticaria pigmentosa. Sus síntomas generales pueden estar con crisis Cushing o eritema generalizado a nivel de la piel, prurito, cefalea, palpitaciones, dolor. Son síntomas como tal muy inespecíficos. En pacientes se puede asociar a signos de dificultad respiratoria, donde lo más grave va a ser directamente un broncoespasmo, sobre todo cuando se presenta en lactantes menores y en algunos casos con la complicación también que pueden tener es que pueden presentar diátesis hemorrágica. Entonces ahí es importante pues saber con qué poder tratar estos pacientes. En el caso del broncoespasmo no va a tener solo respuesta, sino hasta no el uso de la parte de los salicinatos no va a tener una respuesta adecuada. Y en el caso de las diátesis va a necesitar heparina, pero de liberación prolongada, como tal, para ayudar a la mejoría de la sintomatología del paciente. En términos generales, lo que les decía, por el grupo de presentación se dice que va a ser un pronóstico bueno en general y los cuales van a resolver de manera espontánea o solitos hasta en el 50 a 60% de los casos antes de llegar a las fases de la pubertad. Cuando ya llega a pacientes de pubertos o adultos jóvenes, ahí ya tiene una respuesta que va a disminuir hasta un 25%. Entonces, sí cambia mucho según el grupo etario que se ve afectado. Dentro de otro de los grupos sería la parte del mastocitoma solitario. Este se dice que corresponde aproximadamente al 10% de los casos. En este van a ser lesiones, las cuales también pueden estar desde el momento que nace o en los primeros meses de vida. Generalmente suelen ser lesiones de características únicas y esta lesión va a ser tipo vesiculosa y va a formar una especie de placa a nivel de la piel. Ya les muestro una imagen para hacer una imagen mental más fácil de grabar.
También puede tener la parte de su piel naranja e hiperpigmentación y su tamaño va a corresponder de 1 a 5 centímetros aproximadamente. Puede comprometer cualquier área del cuerpo, pero las más afectadas suelen ser lo que vendría siendo muñecas, codos y la parte del tronco. También, como dato importante, va a estar el signo de Darier positivo. Y la imagen va a generar este tipo de placa, como les decía, con el color naranja muy característico y con el signo de Darier al momento de frotarlo también nos va a generar el mismo halo a nivel de la lesión. También los síntomas son muy inespecíficos. Pues puede ir desde el prurito localizado en la lesión hasta acompañarse en algunos casos de fatiga, fiebre, pero son síntomas muy inespecíficos. También por el grupo etario en que se presenta va a ser de buen pronóstico y en la mayoría de los casos va a tener una involución, la cual va a ser espontánea antes de llegar a la infancia del paciente. Otro de los grupos dentro de las cutáneas sería la telangiectasia macularis como tal. Esta sería principalmente ya en otro grupo etario que sería adolescentes y adultos jóvenes. Esta va a tener características con lesiones que van a ser máculas hiperpigmentadas con telangiectasia roja. En este caso el signo de Darier no siempre va a estar o va a ser muy escaso y va a ser persistente y muy resistente a los tratamientos que empleemos en ella. Eh, Otro de los grupos sería la mastocitosis cutánea difusa. Como tal, en esta es de las que es menos frecuente. En esta va a tener una afectación, como lo dice su nombre, difusa de muchas características en cuanto a las lesiones que se van a presentar en piel. Generalmente al momento del nacimiento el paciente pasa asintomático y en los primeros meses de vida va desarrollando todo el proceso de la enfermedad, en el cual va a generar principalmente un engrosamiento de la piel, va a tener un cambio a nivel de la coloración que puede ir de rosada o amarillenta y o hasta llegar al color de piel naranja como tal. También se puede presentar en áreas de flexión, como el sitio donde más se presenta. Otro sitio donde se presenta con mucha frecuencia es a nivel de la cara y en muchos de los casos puede estar acompañado de ampollas recurrentes, prurito que va a ser de difícil tratamiento y en algunos casos con afectaciones sistémicas. Esta pues sí va a tener una lesión mucho más marcada que las anteriores y obviamente lo complejo en ella es que por el grupo etario es de las que va a ser de difícil tratamiento, es muy refractaria a los tratamientos. Entonces ahí cambia un poquito el panorama. Con respecto a las anteriores que se presentaban en menores de 2 años. Después entramos al grupo de las sistémicas. Dentro de las sistémicas, pues tenemos que vas a tener el incremento patológico de los mastocitos. Estos van a estar en diversos distintos tejidos cutáneos. Esta va a ser aproximadamente el 10% de los casos. Es su grupo etario más común, donde más se va a presentar, también va a ser adolescentes y adultos jóvenes. Como tal, el diagnóstico en este va a variar mucho y anteriormente se trataba como si fuera una urticaria pigmentosa solamente. No le daban como el enfoque completo y no se daban cuenta que podría tener compromisos de otros órganos. Importante con esta también que van a haber síntomas los cuales van a ser de características sistémicos. En este caso sí, aunque sean muy inespecíficos, sí se suele acompañar de astenia, anorexia, dinamia, pérdida de peso sin causa aparente. Pueden estar acompañados de cefalea, diarrea, múltiples episodios eméticos sin causas aparentes. Entonces esta ya tendría una connotación más global para el paciente. Las lesiones generalmente, cuando hablamos como es sistémica, lo que más va a comprometer serían directamente lesiones óseas. Estas lesiones óseas van a tener una característica que visible no van a generar un síntoma, no lo van a exteriorizar, perdón, un síntoma. Y entonces muchas veces solo se va a hacer visible dicha sintomatología gracias a los estudios complementarios como serían los estudios de imágenes. En esta vamos a encontrar principalmente áreas osteoporóticas o directamente áreas de osteoesclerosas, que serían como las dos presentaciones más comunes que podríamos encontrar. El siguiente
órgano directamente que se vería comprometido sería la parte de que pueden estar asociados a pacientes con hepatoesplenomegalia, hasta en el 50% de los casos. Con menor prevalencia pueden presentar también afectaciones o compromiso a nivel gastrointestinales. Estas pueden estar asociadas con úlceras pépticas, síndrome de mala absorción, directamente dolores abdominales inespecíficos, vómitos o diarrea sin causas aparentes. Otro de los sistemas que se puede ver afectado sería la parte del hematopoyético, que este se dice que hasta el 33% de los casos lo puede ver afectado, y en esta va a haber una infiltración y compromiso a nivel de la médula ósea, en la cual vamos a tener una eosinofilia periférica persistente, y puede estar acompañado también de anemias y leucocitosis sin causas aparentes. También puede tener compromiso la sistémica de ganglios linfáticos. Su presentación inicial sería la parte de las adenopatías generalizadas, las cuales son persistentes a lo largo del tiempo. Como tal, la sistémica, vamos a tener criterios para poder diagnosticar si en la parte de la mastocitosis sistémica va a haber un criterio principal, que es el que más pesa. En este caso sería directamente la infiltración o los infiltrados densos de características multifocales de células cebadas. Estas se tienen que hacer un conteo que sea superior a 15 células cebadas en cuanto al conteo que se realice general. Y en esta se van a detectar en sesiones propias de la médula ósea o el otro tejido que esté afectado. Ahí vamos a encontrar estas células, sería como el hallazgo, por decirlo así, patognomónico como tal. Y van a existir otros criterios menores, en el cual sería la parte de la biopsia de médula ósea en órganos extracutáneos, en los cuales vamos a tener más de 25% de las células cebadas que pueden estar infiltrando cualquiera de los otros órganos que ya mencionamos que se pueden ver afectados, o la presencia de las mismas células cebadas superior al 25% a nivel del frotis o el aspirado como tal que se realice. También se puede ver en los pacientes que tengan detección de algunas mutaciones puntuales, como sería el KIK en el codón 816 que mencionábamos, que sería como el principal, el 80% de la afectación o de la mutación que vamos a encontrar. Y esta se va a relacionar a pacientes que van a tener afectación sistémica. Otro de los criterios menores sería la parte de las células cebadas a nivel de médula ósea o en sangre de los órganos extracutáneos que se vean afectados. Y en esta pueden haber marcadores puntuales como sería lo del CD117 con CD2 o CD25 serían los marcadores puntuales. Serían las principales, y la tritasa sérica total también puede estar persistente con elevación de sus valores normales. Ese sería como otra de las pruebas para poder realizar los criterios de diagnóstico de la mastocitosis sistémica. Entonces, como los mencionamos, con cualquiera de los criterios mayores ya tendríamos el diagnóstico, y o con dos o más de los criterios menores. Entonces, con eso podríamos cerrar la parte de los diagnósticos. Eh, Como tal, siguiendo sería la parte de las leucemia mastocitaria, esta que ya entraría dentro de, pues, de las malignas, obviamente. Esta ya se considera un trastorno maligno de los mastocitos, como su nombre lo ya indica, y en este sería un proceso el cual es muy raro, poco frecuente, pero puede llegar a ocurrir. En esta va a haber unas diferencias bioquímicas y citológicas importantes, en las cuales vamos a ver un incremento de la metacromía, a nivel de las tinciones cuando se realizan, y también pueden presentar cambios o alteraciones a nivel de los pHs de dicha muestra. Y a nivel de la citología, vamos a encontrar los mastocitos van a tener unos núcleos más grandes de los normales, y van a ser también con una importante actividad o proliferación mitótica en ese momento. Y los números, cuanto a los gránulos, van a estar disminuidos con respecto a su conteo normal. Esta de por sí ya se va a considerar que siempre que esté va a ser de un mal pronóstico, y también el grupo etario donde más se presenta también suele ser adolescentes y adultos jóvenes, son como los que más se ven afectados. Para entrar un poquito
en el diagnóstico, entonces ahí vamos a tener la mastocitosis a nivel de piel y la vamos a dividir pues por grupo etario, lo que les decía, niños, adultos jóvenes eh, o directamente en adultos o en niños, perdón. Adultos, entiéndase de 15 en adelante, ahí lo están como haciendo la subdivisión, que es donde más se llegan a presentar. Empezando por la parte de los niños, vamos a mirar qué síntomas presenta directamente, si está asociado a algún signo, si tiene alguna alteración a nivel de los laboratorios que puedan ser sugestivos de la enfermedad o lesiones a nivel cutáneas que han sido progresivas, muy agresivas y refractarias a diversos tratamientos. Lo otro que podemos hacer es la medición de la parte de la tritasa sérica. Si esta está normal, nos daría para pensar en que no hay compromiso sistémico como tal. Mientras que entrando a la parte de adultos o adolescentes, ahí sí necesitamos hacer estudios complementarios. Dentro de estos estudios, lo principal sería la parte de la biopsia y la parte del aspirado de médula ósea. Sería como el principal estudio que habría que realizarle siempre a estos pacientes. O en los casos de niños que hayan sido como muy refractarios o tengamos altas sospechas o altas indicias de que puede tener infiltración sistémica con compromiso a órganos. Después hacemos la parte de los criterios de la mastocitosis. Si tenemos un criterio mayor, como les decía, ya con eso confirmaríamos el diagnóstico y ya podríamos decir que estamos frente a un proceso, un paciente con mastocitosis sistémica. Si no, hay que, si ninguna de estas salió, pues no tenemos un criterio mayor o directamente en la biopsia no tuvimos ningún resultado fidedigno, entraríamos otra vez a revalorar que entraría dentro del grupo de la mastocitosis cutánea sin compromiso a órgano sistémico. Esta es muy importante porque de esta va a diferenciarse y van a hacer el diagnóstico en muchas de las ocasiones, va a ser diagnóstico tipo exclusión. Voy a ir descartando otros procesos para poder llegar a la finalidad del diagnóstico. Entonces, como dentro de los grupos de los principales diagnósticos diferenciales, tenemos que la urticaria pigmentosa puede estar asociada a histocitosis o confundirse, perdón, con histocitosis con otras lesiones como incógnita pigmenti. Cuando ya hablamos de formas cutáneas o ampollosas, podemos pensar que estamos frente a un pengifoide ampolloso, por ejemplo, o una epidermólisis ampollosa o bullosa, podría ser como los diagnósticos diferenciales de estas. Cuando hablamos de mastocitosis solitaria, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con nevus, picaduras de insectos, las cuales pueden ser adsedadas, o directamente santogramaloma juvenil, dependiendo a qué grupo presente. En todos estos diagnósticos diferenciales, uno de los puntos claves para la exclusión es que no van a tener el signo de Daire. Entonces, ese sería siempre el proceso de exclusión para dichas patologías. Otra de las causas para diferenciales sería la parte de la mastocitosis cutánea difusa. En esta ya es un poco más compleja y hay que pensar en otros procesos como histocitosis de células de Langerhans, eritema multiforme ampolloso o síndrome de la piel escaldada. Y el otro grupo sería la parte de la telangiectasia macularis eruptiva perestam. Como tal, en esta sería el diagnóstico diferencial con la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Para poder hacer el diferencial en este caso sí necesitaríamos realizar la parte de la biopsia para poder tener claridad del abordaje diagnóstico. Como tal, el tratamiento va a ser muy variado dependiendo a pues cuál sea la causa o cuál sea el grupo de directamente que esté generando la patología de la mastocitosis. Y en esta, lo primero que tenemos que tener es que siempre, como lo mencionábamos al inicio, pueden haber unos desencadenantes que nos van a llevar a generar la parte de la crisis. Entonces ahí siempre mirar si el desencadenante, por ejemplo, serían estímulos físicos como la parte del ejercicio, o directamente fricción de la piel, baños calientes, los cambios drásticos de temperatura, la ingesta de bebidas calientes, de comidas picantes o el alcohol. Dentro de los farmacológicos, mirar el contexto del paciente, que en su historial no esté con exposición a aspirinas, a AINES, a codeínas, morfinas, entre otros.
y la exposición de dicho paciente con procesos como sería la parte de rayos X, directamente si está bajo alguna causa o un detonante de estrés emocional, o si está expuesto a picaduras de vectores o algunos agentes puntuales como serían medusas, que serían menos frecuentes, eh, o ingesta de algún tipo de alimentos como sería cangrejos y langostas que pueden ser desencadenantes también. Y el tratamiento lo van a dividir por varias líneas de tratamiento. Las primeras líneas va a estar directamente solo con tratamiento localizado que sería antihistamínico H1, H2, dependiendo de la respuesta del paciente y de la sintomatología misma. En algunos casos podrían utilizar estabilizadores de los mastocitos, como sería en este caso la parte del ketotifeno o el cromoglicato en presentación tópica. Ya directamente en la segunda línea entraría lo que sería la parte de los antileucotrienos y en casos más refractarios ya sí utilizaríamos la parte de corticoides tópicos, el ASA o directamente la fotoquimioterapia podría también ser como uno de los tratamientos para cuando es refractario la mastocitosis. Ya hablando del tratamiento, cuando estamos ante las presentaciones sistémicas, ahí pues siempre uno pues controlar que estos pacientes tienen altas probabilidades de generar anafilaxias. Entonces ahí obviamente la epinefrina sería como el pilar en caso de presentarlo. También tenemos que en muchos casos estos pacientes pueden ser desencadenantes posterior a alguna intervención o abordaje quirúrgico. En este caso también mirar el riesgo-beneficio de dicho proceso y los procesos farmacológicos que pueden ser los desencadenantes como tal. Eh, la parte de los hallazgos que podamos tener en cuanto a si el paciente tiene osteoporosis, directamente algún proceso de anomalía en cuanto al sistema eh, óseo como tal, que es el que más se ve afectado. Y con este paciente también tenemos que tener que cuando tenemos tratamientos para, cuando son muy agresivas o malignas, ahí hay que pensar ya en terapias directamente con citorreductores y en casos más drásticos, casos más puntuales, hasta considerar la parte del trasplante de células hematopoyéticas. Como tal, el seguimiento de estos pacientes se recomienda que debería ser una vigilancia de los 6 a los 12 meses, dependiendo pues, de cada sintomatología y de cada grupo de pacientes. Y esta vigilancia también va a estar muy sujeta a si está presentando nuevas alteraciones, si ya tiene presentación de alteraciones en cuanto a la línea del hemograma, si se ha visto afectación de la función hepática, transaminasemias, alteraciones de la fosfatasa alcalina, si el paciente en su examen físico tiene algún punto de realce o, por ejemplo, como sería la parte de la hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías persistentes, son pacientes que necesitarían un seguimiento más estrecho y en caso de apariciones nuevos o síntomas sistémicos más agresivos, siempre pensar en hacer una nueva biopsia para sus futuros seguimientos, porque puede cambiar con el paso del tiempo. Y eso sería todo. Sí, no sé si aquí al servicio han llegado interconsultas por el diagnóstico diferencial de histiocytosis o lo confunden con, pues por el término, ¿no? Más